Uno se pregunta cómo es posible que se haya producido una explosión como la que ha habido y que sigue ocurriendo en Chile, una explosión social de indignación, y es por cosas como las que ocurren también en el Perú. En el Perú está pasando que Electroperú, que es una empresa pública, es decir, de todos los peruanos y cuyas utilidades deberían servir para pagar la deuda que el Estado peruano le tiene a los jubilados, subsidia a empresas privadas. Es decir, es una cosa increíble y ha generado pérdidas que yo no sabía que eran tantas, ¿no? ¿Cuántos nos dijeron? 400 millones en los últimos años. Eso les ha perdido en los últimos años. ¿Por qué? Por comprarle energía a las empresas Calpa y en algún momento Odebrecht, ahora a los chinos que la acaban de adquirir, muy por encima del valor del mercado. Se llegó a pagar hasta $62 por megavatio hora. Y Electroperú después pone a la venta esa misma energía a $8 y esos mismos pendencieros que se la vendieron a 62 se la compran a 8 para vendérsela a los industriales, ¿no? Correcto. O sea, ¿cómo puede pasar cómo es posible que en el Perú una señora de San Juan del Lurigancho pague en términos reales el doble de la energía que un industrial? Mira. No entiendo. ¿Cómo puede pasar una cosa así? Esa distorsión, Nicolás, no sé cómo están, sucede porque obviamente desde el poder, desde el gobierno, hay autoridades que lo permiten. Esas distorsiones no pueden ocurrir en el mercado, menos en un mercado que supuestamente defienden los empresarios, un mercado libre. Pero sin embargo... Oferta y demanda. Pero sin embargo, ellos, imaginamos que en coordinación con algunos malos funcionarios han conseguido un poquito de ayuda para poder declarar el valor del combustible, en este caso del gas para generar energía, de acuerdo a su propio criterio y no a precios reales. Y esa es una grave distorsión del mercado y que perjudica a los más pobres. Lo que acaba de decir Nicolás, ¿cómo es posible que se nos venda a los consumidores domésticos el megawatt hora a $65 y a las grandes empresas del Perú, a las mineras, a los grandes establecimientos de retail, a algunos grandes clubes sociales, se les venda a $20 y $22 la misma energía, el megawatt hora? Increíble. Y entonces, mientras unos se enriquecen más, o sea, ganan más utilidades, los usuarios domésticos se empobrecen más. Como decía Nicolás también en este ejemplo, ¿cómo puede ser posible que una familia liderada por una madre soltera con 3 hijos que vive en Puente Piedra, en El Salvador o en Huaycán, paga el doble del costo de esa energía que la gran empresa que se dedica a lucrar? Esto no es de ahora, ¿verdad? O sea, no es de ahora. Si hacemos un cálculo, ¿qué cantidad de dinero deben estar levantándose, no? O sea, para hacer... Porque bueno, esto es matemático. O sea, desde que ha salido la norma, desde que tienen esta excepción, desde que tienen esta grosera regulación a su favor, pues ya quisiéramos tener que nos diga, oiga, señor, usted declare lo que usted quiera en su costo y en función de eso vamos a establecer el precio. Y lo que es más, lo que usted produce le vamos a comprar, que es además otra cosa que termina facilitando y regulando este mercado de manera un poco hasta atrofiante. Si hacemos un cálculo debe ser muchísimo dinero, ¿no? Aproximadamente 300 millones al año, ¿no es cierto? Entonces, eso, ¿no? Los 3 generadores son realmente los que compran energía que no producen en este mercado denominado spot. ¿Cuáles? Calpa, Enel y Engie son las 3 empresas, ¿no es cierto? Son las 3 generadoras, ¿no es cierto? Porque estamos hablando luego justamente... se hacen distribuidoras también, ¿no? También se hace... cerrando el mercado, ¿no? Cerrando el círculo o el circuito para facilitar y, por supuesto, potenciar más sus ingresos y hacerse una posición de dominio increíble, lo que contradice cualquier lógica de mercado. Así es. El costo del gas para producir energía cuesta $30. Pero como hay un decreto supremo dictado por este gobierno que les permite a ellos declarar a libertad el costo de esa energía, la declaran a 8. La podrían declarar también a 0. Sí, claro. ¿No? Y esa diferencia de precio entre 8 y 30 más el precio de protección que da el Estado, que son $70, no la pagan esas grandes empresas que reciben la energía barata, sino que la pagamos nosotros, los consumidores domésticos, por virtud y en virtud de una prima
que viene a ser en el fondo una contribución, ¿no? De más o menos el 6% mensual en cada recibo, entre 4 y 15 soles mensuales dependiendo del consumo en cada unidad de vivienda. Y ese dinero se utiliza para subsidiar la energía a las grandes empresas, a las mineras. Claro, pero tú dices 4 soles puede ser poco, ¿no? Pero 4 7 soles, millones. ¿cuántos somos? 7 millones. 7 millones. 7, 8. Estás hablando por lo menos en eso mínimo 30 millones O sea, mensuales. Así es. Si tiras por 12, 360 millones por año. Plata. Pero Es un montón. en lo mínimo. Es en lo un mínimo. montón de dinero. Y entonces, ese dinero tiene que ser devuelto a cada consumidor doméstico. Exitosa. Porque es injusto e inmoral ese cobro que se hace. O sea, acá hay un desmedido deseo, incontrolado deseo de lucro. Y el Estado, en lugar de garantizar, de proteger al que tiene, digamos, menos posibilidades de defenderse en el mercado, favorece al más rico y ayuda a que el que tiene más dinero gane más dinero y al que tiene menos, que es el consumidor doméstico, que usa la energía para sobrevivir, Le castiga. se empobrece más. Claro, porque castigo. además es una... Malamente. O sea, por ejemplo, cuando se hizo la famosa discusión sobre el gaseoducto, ¿no es cierto? Que había que construir un tubo, ¿no?, gigantesco y alguien tenía que pagarlo, resulta que lo pagamos nosotros con nuestro recibo. Cuando Por se supuesto, claro. desató el escándalo, ¿no es cierto? No solo de las sospechas de corrupción alrededor de cómo se había otorgado la concesión, sino de este hecho, se canceló. Nunca nos devolvieron la plata que pagamos por Nunca ese lo devolvieron, tubo. porque- Pero lo que no se dijo es que simultáneamente con el tubo se estaba haciendo lo que se ha llamado el nodo eléctrico, que son 2 plantas en Hilo y Matarani que debían procesar a la hora que llegue el gas que venía, ¿no es cierto?, del centro Así es, de Cusco y demás, ¿no es cierto? Entonces no llegó ese gas, pero las plantas Camisea. están ahí. Así es. ¿Y quién la está pagando? Nosotros. Igual los consumidores, nosotros estamos pagando eso. Yo no y que sabía no- eso. y- Porque yo pregunté, vi nodo eléctrico. Oye, hermano, explícame También. qué es nodo eléctrico. No, eso es lo que tú pagas en tu recibo por esa planta. ¿Y por qué la voy a pagar yo? así O sea, es. ¿por qué la vamos a pagar los usuarios? Hay un alto porcentaje, casi del 50% en los recibos de luz, que pagamos no por el costo real de la energía, sino porque son cobranzas complementarias de servicios que no recibimos. Y entonces lo que tiene que hacer el gobierno inmediatamente, porque si el presidente Vizcarra dice que él escucha y oye la voz del pueblo, Eso digo. hace años que estamos reclamando Así es. los consumidores domésticos que se corrija esta Exactamente. distorsión que cada vez empobrece más e incremente el costo de vida de los peruanos. Ahora, ahora, sin Congreso, hermano, decreto supremo. Pero por supuesto, porque O sea, la esto norma no es un asunto que tiene que pasar flexibiliza- hoy a Comisión de Energía y Mina, a debate al Pleno, a que vote uno, a que vote otro, a someterse al lobby. Podría hacerlo. Lo que yo no entiendo es por qué este no es un tema. Eso es lo que no entiendo. O sea, el solo hecho que tú digas que Electroperú, por ley, está obligado, porque fueron estos benditos contratos ley, ¿no es cierto? Así Que supuestamente son inamovibles y no sé qué más. Es decir, por ley, Electroperú, que es de todos los peruanos, cuyas utilidades hay que repetirlo, son para los jubilados, tiene que comprarle a estas hidroeléctricas toda la energía que no vendan a un precio que no tiene nada que ver con lo que cuesta en el mercado. O sea, terminan los jubilados que ganan 500 soles subsidiando a 2 empresas transnacionales. Eso O es sea, lo que no ¿dónde ha visto entendemos. eso? Así es, solamente en el Perú, porque además, como tú bien has señalado, estas generadoras son generadoras de capital mayoritariamente estatal de otros países, de 3 países. Y la pregunta es, ¿se les permitirá en sus países de origen Claro, hacer lo No, mismo que hacen aquí en el Perú? definitivamente. De ninguna manera, porque en todos los países los estados tienen el deber de proteger a la parte más débil, que es la comunidad. ahora, Y sin Edgardo. embargo, aquí es al revés. Ahora, Edgardo, estamos hablando con Edgardo del Pomar, él es experto en temas de gestión pública, hablamos de esta diferencia realmente increíble en el precio de lo que pagan algunos empresarios, el tema de la electricidad, lo que pagamos nosotros. Pero desde las empresas hay alguna explicación y quisiera ver si es que tiene algún sustento. Y es que si no se daba esa facilidad, no había la inversión. Segundo, si hay esa complicación, no funcionamos. Tercero, si no funcionamos, el equilibrio energético en el país se afecta, ¿sí o no? No, eso es falso porque en el primer punto, que no funciona y no se va a producir más, pero no vemos que se haya incrementado la producción de energía, porque como aquí, Si le quitas- como aquí hay dinero fácil, ¿no? ¿Para qué invertimos?
simplemente vendemos el excedente que lo compro barato Sentadito. para venderlo a las empresas baratas y hay un grupo de 7 millones de tontos que somos nosotros que mes a mes nos quitan el 6% del total del recibo y de esa plata es que se subsidia, repetimos, a estas grandes empresas y ganan las generadoras. Es El objetivo de esta... Es un sistema montado para que 3 se forren. Punto. Así es, eso es Bueno, un sistema montado para que los que más tienen sigan ganando más dinero. Para que un sector privilegiado industrial les pague por la energía por debajo de lo que la energía vale realmente. Y lo grave es que se está haciendo con la ayuda del gobierno, con la ayuda del Estado. Totalmente. Y entonces aquí cuando hablamos Bueno, pero de economía... no hay peligro entonces de que tengamos complicación con el asunto hay de peligro. equilibrio energético y segundo, con que suban los precios. Porque es lo que han advertido, ¿te acuerdas, Nicolás? O sea, cuando había la discusión con el proyecto de Percy Alcalá en el Congreso de la República, dicen, no, mira, hacen eso y esto se dispara y por Mire, supuesto nos han metido el cuco. ellos para mantener su posición de privilegio le meten miedos a la Sí, población. pero no es real. Eso no es real, Ok. no va a pasar, al contrario, debería los consumidores domésticos. Lo que tenemos que hacer es pedirle al gobierno o que devuelva esa suma de dinero a los consumidores, que vaya a cuenta de los futuros recibos, o que ese dinero debió haberse usado, 300 millones al año en los últimos 5 años, para poder abastecer o llevar energía a las comunidades que no tienen. Es decir, que en un gesto de solidaridad, invertir para los que no tienen energía. Claro. Pero lo que está pasando aquí es que No, se va a 3 cuentas los corrientes. generadores, 3, y las 1.500 empresas se benefician de un dinero que no les cuesta ningún 1.500 esfuerzo. millones en los Ningún últimos 5 esfuerzo. años, ¿no? Pero Es una barbaridad de dinero. Eso es Increíble. como gasolina, ¿no? O sea, me refiero... O sea, no puede gobernar de esa manera. Yo me acuerdo mucho del caso de Cayetana Jobim, que fue increíble. Cayetana dijo, oiga, eso está mal, porque es lógico que está mal. Y dijo que está mal, la sacaron del ministerio. Pa, Sí, en pues, una, y esta pa' fuera. información nosotros la hemos tomado del regulador que es Sosiniermin. Ellos son los encargados de supervisar que no ocurran estas distorsiones en el mercado de energía, pero sin embargo se están haciendo de la vista gorda. Y nosotros venimos pidiendo en los últimos años que se corrija. Es muy sencillo, modificar el decreto supremo que permite esta distorsión Sincerar, ¿no? y que está permitiendo que se incremente el costo de vida de los más pobres en el Perú. Correcto, muy bien. Muchas gracias, Edgardo del Pomar, especialista Gracias en gestión a ustedes. pública, por Muchas estar con gracias. nosotros esta mañana.